Hola, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente una vez más. Bienvenidos a nuestra próxima lección. En esta lección veremos que los mandamientos del Señor Jesús son superiores a la ley de Moisés. En la lección pasada, como usted recordará, vimos las 11 características de los discípulos, o sea, de los ciudadanos del reino de Dios. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 5 de Mateo, recuerden que estamos observando Mateo 5, 6 y 7. Estamos observando aquí, el Señor Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Pensado que lo que el Señor Jesús está diciendo es haciendo de la ley de Moisés algo superior. No estamos diciendo que la ley de Moisés no sea buena. La ley de Moisés tuvo su ocasión. Pero estamos hablando nosotros del reino de Dios, en el cual el Señor Jesús ahora, como veremos más adelante, Él compara lo que se dijo en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y lo compara con la ley del reino de Él, la ley de su reino de amor. Y por eso es que estas leyes de amor son superiores al Señor, a cualquier otra ley que tengamos en el Antiguo Testamento. Veremos, hermanos, que el Señor dice algo muy importante aquí. La importancia de lo que Él dice es increíblemente sencilla, pero podemos perderlo. El Señor dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, no de los mandamientos de la ley, sino de los mandamientos del reino. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, vamos a ver que son mandamientos enormes, pero el Señor Jesús los llama muy pequeños porque son la entrada al reino de amor que estamos nosotros aprendiendo a vivir. El Señor dice, si tú quebrantas uno de estos mandamientos muy pequeños serás llamado en el reino de los cielos. Pero si tú haces estos mandamientos y los enseñas, serás llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo seremos grandes en el reino de los cielos? Cumpliendo estos mandamientos y enseñándoselo a otros. Eso es lo que la gran comisión, de lo que se trata la gran comisión, de que nosotros vivamos estas leyes de amor y se las enseñemos a otros. Debemos recordar también, mis amados, que es imposible vivir estas leyes de amor que el Señor Jesús nos está pidiendo sin el poder del Espíritu Santo. No podemos nosotros en ninguna manera pensar que podemos vivir en nuestro esfuerzo, en nuestra propia carne, estos mandamientos del Señor. En la ley de Moisés, usted podía vivir las leyes con el esfuerzo humano. Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo era perfecto, yo cumplía los mandamientos. Y Pablo no era un hijo de Dios en el sentido de que estaba en el reino de Dios. Y Pablo estuvo viviendo sin tacha en cuanto a la ley. Era posible vivirla, pero el Señor está hablando ahora de leyes que nacen del corazón, leyes de amor. ¿Se acuerdan? Una de las características que hablamos de los ciudadanos del reino es que tienen un corazón limpio. Tenemos un corazón limpio y por esa razón ahora van a salir estas leyes que se pueden vivir en el reino de amor y en el reino natural. Cada uno de nosotros debe de entender esto, porque sin el Espíritu Santo no se puede ser un discípulo de Dios. El discípulo es el único que puede vivir estas leyes de amor. Y precisamente nosotros nos vamos a encontrar en un mundo donde estas leyes constantemente son quebradas. Estas leyes de amor se rompen y por eso es que se rompen las relaciones humanas.
nosotros queremos, como discípulos del Señor, empezar a vivir estas leyes de amor. El Señor Jesucristo nos anima y nos dice, yo quiero que tú seas grande en el reino de los cielos. Quizás usted que está observando estas lecciones, quizás usted tiene niños, quizás usted tenga hijos e hijas. Yo le pregunto, usted como padre, ¿qué quisiera que fueran sus hijos? ¿Que fueran pequeños en el mundo o que fueran personas grandes en el mundo? Pues claro, como padre, todos nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes doctores, sean grandes científicos, sean grandes en cualquier área que se muevan, sean grandes ciudadanos. Todos nosotros estamos queriendo que nuestros hijos crezcan, que se desarrollen. Bueno, en el reino de Dios, Dios quiere lo mismo para nosotros. Dios es nuestro Padre bueno. Y Él dice, yo quiero que tú seas grande en el reino de los cielos. Y para ser grande, tú tienes que compartir, vivir primero y compartir con otros estas enseñanzas. ¿Hasta cuándo? Hasta que las guarden. Todo el énfasis del Señor siempre es que nosotros le enseñemos a otros. Si para con nosotros, esta generación se muere. Pensemos esto un momento. Si yo dejo de hablar del Evangelio y todos los demás creyentes dejamos de hablar del Evangelio, en nuestra generación se muere el Evangelio, porque no hay otra reproducción. Y eso es lo que el Señor Jesús siempre nos está animando en estas Escrituras, a que nosotros podamos enseñarle a otros hasta que lo guarden. Y la razón por la que el Señor Jesús nos manda llevar este mensaje a todas las naciones es porque todas las naciones lo necesitan. Los chinos necesitan este mensaje. Los dominicanos necesitan este mensaje. Y los cubanos también. Y los puertorriqueños y todas las nacionalidades del mundo necesitan este mensaje. Toda la humanidad está envuelta en el pecado. Y toda la humanidad está teniendo relaciones quebradas. Y toda la humanidad necesita restaurarlas. Por eso el Señor nos dijo, vayan por todas las naciones y enséñenles a guardar estos mandamientos. El Señor quiere restablecer las relaciones humanas, el Señor quiere restablecer las relaciones con el Padre y el Señor quiere restablecer la relación con uno mismo. El Señor quiere que seamos grandes y es por eso que sus mandamientos apelan al corazón y están en el reino de amor. Recordemos que Dios es amor y en el reino de amor es que estamos viviendo. Yo quisiera hacerles un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, porque todo lo que hemos visto hasta aquí es un preámbulo, es una ayuda para que nosotros nos demos cuenta de que es más que simplemente asistir a un servicio en la iglesia. No minimizamos el hecho de ir a un servicio en la iglesia, al contrario, nos animamos a hacerlo. Pero el reino de Dios es más que un servicio en la iglesia. El reino de Dios es la vida en el Espíritu en todo momento y en toda circunstancia. Como usted podrá recordar, nosotros comenzamos hablando cómo se entra en el reino de Dios. Dijimos que en el reino de Dios se entra por arrepentimiento y dijimos que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que pagó el precio en la cruz y que al nosotros aceptarlo y confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, Él viene ahora a ser morada en nosotros y su Espíritu está puesto en nosotros. Y ahora continuamos en el próximo paso de obediencia, el cual es el bautismo en agua. Hablamos también de esto con un poquito de detalle y dijimos que es el primer mandamiento a obedecer. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer el primer mandamiento, ¿cómo continuaremos obedeciendo a los demás? Es imprescindible ser bautizado. Por eso les animamos a que usted hable con su pastor para que él le ayude en eso del bautismo en agua. También empezamos a ver nosotros las características de aquellas personas que el Señor Jesús dijo que no pueden ser discípulos de Él. Y hablamos de que el que no ama a Jesús por sobre todas las cosas no puede ser su discípulo. Hablamos también de el que no toma su cruz y le sigue cada día para vivir en santidad y en entrega, no puede ser discípulo. Hablamos también de que aquel que no le entrega todas sus posesiones al Señor Jesús para que Él sea el dueño y nosotros vengamos a ser los administradores, no puede ser un discípulo del Señor Jesús.
También hablamos de que si nosotros permanecemos en las palabras del Señor Jesús, en los mandamientos del Señor Jesús, seremos verdaderamente sus discípulos. También hablamos de que la persona que pone sus manos en el arado y mira atrás no puede ser un discípulo del Señor Jesucristo. Observamos también cómo nosotros tenemos un plan en donde el Señor nos está llevando. Y en este plan de ir y llevar el evangelio a otros, mostrando el amor que Él ha puesto en nosotros. Porque el discípulo ama, y hablamos de las pruebas de amor, y eso es lo que verdaderamente nos mueve, el amor hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo que si le amamos, nosotros vamos no solamente a guardar sus mandamientos, pero también vamos a enseñarle a otros, vamos a cuidar sus ovejas. Eso es sumamente importante porque nosotros nos movemos, somos motivados a llevar este evangelio a otros porque les amamos. Primero amamos al Señor Jesús y le obedecemos. Y hablamos de que el Hijo de Dios, el discípulo, lleva mucho fruto y es glorificado así el Padre nuestro que está en los cielos. Nosotros estamos llamados a ser esos discípulos que van llevando este glorioso mensaje. Quizás usted ya está comprendiendo que ser un discípulo es más que simplemente ser un cristiano. No estamos diciendo que ser cristiano es malo, ser cristiano es el principio, es el inicio, es el comienzo de esta relación, pero el Señor quiere llevarnos a cosas más profundas. Y nosotros estuvimos observando también que el Señor Jesús quiere que tengamos unas características especiales, 11 características que sin ellas nosotros no podemos vivir en el reino de Dios. Y ahora estamos entrando en nuestro próximo estudio en la unidad en que vamos a hablar sobre las leyes de amor del reino de Dios, de cómo vamos nosotros a amar al prójimo. Y el Señor allí nos va a enseñar 6 leyes de amor para nosotros poder amar al prójimo. Y esas leyes son las siguientes. Número 1, amamos al prójimo cuando nosotros no nos enojamos con nuestro hermano. Amamos al prójimo cuando no cometemos adulterio. Amamos al prójimo cuando nosotros no somos los iniciadores del divorcio. Amamos al prójimo cuando nosotros cumplimos nuestras palabras. Y amamos al prójimo cuando amamos a personas que son malas, difíciles de amar. Y amamos al prójimo. El Señor nos lleva ahora a un nivel superior donde nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Estas son las leyes de amor que vamos a ver en nuestra próxima lección. Que el Señor le bendiga grandemente.